En estos días hemos estado pensando en el huracán, en los preparativos que hemos hecho, pero a veces nos olvidamos que hay huracanes y tormentas internas que siguen allí. La procesión sigue y hay personas que están desbaratadas moralmente por situaciones de la vida, por problemas, por circunstancias, cosas emocionales. Pero en esta mañana yo quiero tratar el tema del rechazo. El rechazo es un tema que a veces nosotros queremos estudiarlo y verlo como algo que no nos pasa a nosotros, pero es mentira. Cada uno de nosotros siente o tiene o ha tenido un rechazo en su vida. Y mire, el rechazo es una cosa tan profunda que los psicólogos lo describen con tres cosas bien negativas. El rechazo, número uno, puede afectar la imagen de la persona. La persona se siente más menospreciada, la persona cambia la imagen que tiene de sí mismo, reduciéndolo a casi nada. Segundo, el rechazo destruye la confianza que puede tener la persona en sí misma y en los demás. Empieza entonces a desconfiar de todo el mundo, a no creer en nadie. Y tercero, la desconfianza desafía la esperanza. Es decir, que no hay esperanza para aquel que es rechazado. Dependiendo, por supuesto, del grado de rechazo. El pastor Mauricio Álvarez el domingo pasado nos enseñaba acerca de la terrocultura, y usted lo puede ver en la página web de Lumbrera. Por favor, a propósito, visítela, la página, tome provecho de las predicaciones de tantos que están allí, que nos han visitado, y de este servidor. Estos mensajes están siendo vistos por gente de varias partes del mundo, y a propósito mandamos un saludo a Venezuela. Ahí están varias personas que lo están viendo, y está la familia de Emiro Molina y Glenda, están allí viendo. También en Colombia con la sobrina de nuestro hermano Daniel, Paola Galíndez, y su esposo también. Ellos dicen que están tomando provecho de lo que la palabra de Dios les ministra en estos mensajes. Pero el rechazo es algo que es tan profundo, que nos decía el pastor Mauricio, que mucha del ejército de ISIS y de estos terroristas está alimentado por personas rechazadas. Personas que desde la niñez han sentido algún tipo de desprecio. Y él comentaba una noticia en Barcelona de un joven que se fue a las filas de ISIS como terrorista, y él decía: nadie me escucha, nadie me quiere, todos me han rechazado, inclusive su mamá. Y eso fue lo que lo impulsó, junto con muchos otros, a tomar el camino del terrorismo. Y eso es por nombrar uno, pero hay muchas otras resultados de gente en la delincuencia, la gente que tiene malos pasos, la gente que termina haciendo cosas que van contra la moral o contra la Biblia, porque la moral hoy hay que redefinirla de acuerdo al mundo, pero contra la Biblia. Así que vamos a estar viendo un poco lo que es el rechazo. Y hablamos de la primera parte. Hay una pregunta: ¿has sido rechazado alguna vez? ¿Tú has sentido el desprecio de una persona? Y ¿sabe qué? Que en nuestra niñez tenemos muchos episodios en nuestras vidas donde sentimos un rechazo. Ya sea nuestros padres, son los primeros, y ya vamos para allá. Nuestros compañeros de estudios, por las creencias que tenemos, por la educación que tenemos, o por lo que no teníamos en ese momento, éramos rechazados. Y aquí están doctores y que han estudiado la parte de la psiquiatría, y ven cómo eso influencia de una manera tan voraz y negativa en la vida de las personas. En Efesios capítulo 3, versículo 20 a 21, tenemos la esperanza de la palabra de Dios. Y nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hay esperanza. Si alguna vez has sentido rechazo o estás sintiendo rechazo, yo estoy seguro de que eso causa un efecto negativo en tu vida y que mucha de tu personalidad hoy en día está moldeada por ese rechazo que tuviste. Personas que son tal vez gruñonas, personas que tal vez son antisociales, personas que no les gusta relacionarse con los demás, o tienen tal vez un egoísmo muy marcado, o si vamos más allá, que han tenido una hoja de delincuencia muy profunda. Todo eso tiene un comienzo en el rechazo que ellos tuvieron en un momento de su vida. Dice los psicólogos que la primera descripción de lo que es el rechazo es desaprobar como resultado del análisis. Eso es lo que dice la palabra. Desaprobar como resultado del análisis. Yo recuerdo hace bastantes años ya, cuando yo introduje los papeles míos para la certificación laboral, y había un montón de papeles que probaban que yo estaba en ese momento trabajando como ingeniero para una empresa contratada y que estaba solicitando entrar en el proceso de residencia. Y hubo una firma que un gerente o un director se le olvidó poner la fecha al lado. Y eso, cuando llegó al departamento de labor, le pusieron ese sellito que está ahí. ¡Pum! Deny. Fue rechazado. Yo fui rechazado en ese aspecto. Claro que después, en la misericordia del Señor, no sabemos qué pasó, y esto queda como testimonio. Cuando nosotros estamos preparándonos ya para irnos de este país, junto con mis hijos, llegó un email del departamento de labor que decía en estas palabras: su caso, your case has been reopened and has been approved. Su caso ha sido reabierto y ha sido aprobado. No sabemos hasta ahora cómo fue eso, pero vino directamente del departamento de labor, y es que el Señor tenía planes. Pero sentir ese sello de rechazo, eso es fuerte. De una entidad gubernamental, el sentir rechazo en cualquiera de sus formas no es nada agradable. ¿Alguna vez te ha pasado? Entrando a la universidad, o tal vez solicitando un préstamo, o tal vez requiriendo un trabajo. Hay muchos aspectos donde está el bendito sello: rechazado, negado. Una persona o cosa que no es deseada, que no es aprobada o aceptada, ya toma parte en cuanto a la personalidad, a cuanto a los seres humanos. Prescindir de, o hacer a un lado, ignorar, no tratar en cuenta o desechar como algo que no satisface y que no tiene valor. Fíjese todo lo que implica la palabra de rechazo. Algo que no tiene valor, algo que no me importa, algo que yo desprecio, para mí no es trascendente. Ahora, nosotros lo podemos hacer, pero el que lo recibe, y hay un momento que nosotros somos los que lo recibimos. Así que el rechazo tiene muchas formas. Algunos tipos de rechazo es el que vemos en las Escrituras, por ejemplo en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, el favoritismo. Con nuestros hijos, por ejemplo, no sabemos la repercusión que va a tener cuando tenemos favoritismo por nuestros hijos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, esta situación de Jacob, cuando él favoreció a su hijo más pequeño y lo tenía como consentido, algunos lo verán, bueno, esto es natural, pero en la mayoría, en el resto de sus hermanos, cayó como una piedra, porque ellos se sintieron rechazados. ¿Por qué? Porque su padre tenía favoritismo.
Era un rechazo indirecto, y eso ya sabemos lo que la historia nos dice. Dice la palabra de Dios que ellos echaron a José en una cisterna y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto y mostraron la túnica de colores que tanta rabia le había dado, se la mostraron a su padre llena de sangre. Y el papá allí estuvo de luto porque pensó que su hijo había sido devorado. Pero ahí brotó una raíz de amargura en los hijos de Jacob. Dios, en su misericordia, lo que el hombre quiso hacer, como el mismo José después lo dijo: vosotros quisisteis hacerme mal, pero Dios ha cambiado todo esto para bien. Porque luego que José estaba en Egipto, él llegó a ser gobernador de Egipto. Y luego que hubo esa gran hambruna, él vino a beneficiar y a bendecir a su propia familia, los que le habían rechazado. Un cuadro hermoso del Señor Jesucristo. Cuando él vino acá a la tierra, él fue rechazado por sus hermanos. Y no fue que su túnica fue manchada con otra sangre para pretender que había muerto. Él derramó su propia sangre, fue despreciado y desechado. Pero luego es el deseado de las naciones. Él murió, resucitó para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Por eso es que hay poder en la palabra de la cruz. Por eso es que podemos tener confianza que no importa el problema que tengas, no importa el rechazo a la cual tú hayas sido objeto, hay esperanza en el poderoso nombre de Jesús. Porque no hay ningún poder mayor que el poder de la cruz. Que Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, murió en el Calvario como hombre perfecto, representativo, y resucitó con poder al tercer día para darnos esperanza de vida eterna, para que no te sientas ya más rechazado. Pero otros tipos de rechazo, ahí tenemos el rechazo en la niñez. Se dice que en un estudio del 1995 al 2001, el 87% de los incidentes con armas de fuego en las escuelas tenían como responsables situaciones de rechazo de los padres. O sea que esto viene de raíz en la familia. Cuando los niños se sienten rechazados, eso va a aflorar en la sociedad. Así que esto ya tiene una repercusión en el mundo hoy en día. Hay también el otro tipo de rechazo, que es el rechazo romántico, que es cuando alguien rechaza a otro dentro de una relación romántica. Mira, ya no te quiero más. Le cortan la posibilidad, le dijo: aléjate de mí, ya no te quiero más. Y la persona, dependiendo de su formación, va a tener un trauma en su vida. Y muchos llegan inclusive a suicidarse. Porque esta es una situación que, como dije al principio, afecta la imagen de sí mismo, destruye la confianza y desafía todo tipo de esperanza que tenga la gente. Es más, mire, los psicólogos dicen que el rechazo es peor que la muerte. Sí, dice que las heridas que causa el rechazo es tan profunda y dolorosa que ni siquiera la muerte hiere tanto como un rechazo. Así que la cosa es seria. Hay otro tipo, o en este mismo tipo de rechazo romántico, hay consecuencias. Y cuando hay rechazo romántico hablamos también de divorcios. Hay múltiples razones por ello, pero de alguna manera la gente o una de las parejas se siente rechazado por el otro. Y esto causa profundas heridas en el corazón que solo el poder de Dios puede sanar. Solo el poder de una familia que está unida o que está en comunión con el Señor puede acobijar a aquel que está sufriendo esto. O si la persona está sola, es buscar ayuda en la palabra de Dios. Dice que hay consecuencias negativas como frustración, resignación, desánimo. Se dice que el 80% de las mujeres que sufren violencia cada año son consecuencia de parejas que han sido afectadas y rechazadas en un momento de su vida. Es decir, maridos o esposos que han sido rechazados en sus hogares, hay un momento que descargan esa ira contra sus cónyuges. Y ahí el rechazo o la violencia no tiene que ser física, pero con palabras.
Eso es considerado, ¿sabe? Inclusive por la policía, por la ley. La violencia verbal la ofensa verbal es un tipo de violencia que está tipificada. Por eso es que está la gráfica allí de lo que hablamos por nuestra boca. Es como que si estuviéramos dándole un golpe a la persona. Eso es consecuencia de rechazo. De manera que este es un flagelo mundial. También hay otro tipo de rechazo, que es el rechazo social. Yo sufrí tipos de rechazo de ese estilo en la escuela. Había muchachitos que me rodeaban y se burlaban de mí cantando el evangélico, y era una cosa tonta que tú la ves hoy en día. Pero a un muchachito de 8 o 9 años, eso le afecta profundamente. Pero el Señor me ha rescatado, me ha redimido. Hermanos, pero el rechazo social existe y aún existe en nuestras escuelas, en nuestro contorno alrededor. Es cuando el individuo es excluido en una forma deliberada, es decir, a propósito por la sociedad. Es decir, no encaja en. ¿Se ha sentido usted en alguna reunión que llega y usted dice: wow, yo no cuadro con la reunión, yo no estoy de acuerdo a lo que esta gente tiene ni piensa? Te sientes rechazado, te sientes que no perteneces allí. Y eso ocurre, hermanos. Eso causa profundas heridas en la persona, el rechazo social. Ahora, hay consecuencias de ese rechazo: la soledad, la baja autoestima, la depresión. La gente puede llegar inclusive hasta el suicidio. Tiene una sensibilidad mayor a cualquier tipo de rechazo. Y es cuando usted ve a una persona: caramba, a fulanito o a fulanita no se le puede decir nada porque enseguida lo toma, porque ya tiene hipersensibilidad con rechazos anteriores que tiene. Por eso es que nosotros vemos caras, pero corazones solamente los ve Dios. Hermanos, ¿has experimentado algún tipo de rechazo en tu vida? ¿Sientes desánimo? ¿O has sentido desánimo, tristeza, cansancio, o que nadie te comprende? Todo el mundo te saca el cuerpo, te rechaza. Es una carga muy pesada, eso es cierto. ¿Dónde se origina realmente el rechazo? Bueno, el ser humano, hermano, fue creado por Dios para recibir amor y dar amor. Porque dice 1 Juan que Dios es amor. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto que dio. Una de las esencias, una de las atributos poderosos de Dios, como es la ira, como es la justicia, como es el fuego consumidor, como es la omnipotencia, la omnisciencia, es el amor. Dios es amor. Así que el hombre fue creado, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, para recibir y dar. Estaba leyendo en estos días de el Mar Muerto. Mi hermano Daniel y otros creo que han estado por allá en la tierra prometida, en los alrededores. Está el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Están relativamente cerca. El Mar de Galilea, tú ves cómo es alimentado por los mismos ríos del Jordán, pero el Mar de Galilea tiene flora, fauna, tiene riquezas de peces que en otros lados no lo hay. La fauna alrededor es bellísima y es el mismo río Jordán. Pero está el Mar Muerto. Como su nombre lo dice, está muerto. Ahí no hay nada. No hay peces, no hay ni siquiera microbios. Hay desolación, hay muerte literalmente, no hay nada allí. Y es alimentado por el mismo Jordán. La clave está en que el mar de Galilea tiene salida y alimenta a otros ríos. Y va y sale de allí. Pero el Mar Muerto, todo lo que llega allí, se queda allí. Todo lo que me llega, me lo embolsillo. Y la figura es, hermanos, que el que recibe amor y no da, está pronto a morir. Se vuelve un rebelde, porque nosotros estamos diseñados para recibir y dar también. El apóstol lo dice en estas palabras, que más bienaventurado es, ¿qué dice? Dar que recibir. Cuando un hombre en cualquier etapa de su vida
específicamente durante la niñez. No recibe amor, entonces sufre esa debilidad del alma para siempre. Cuando no recibimos de nuestros padres o cuando nosotros no damos amor a nuestros hijos, hay una marca y eso se traduce en rechazo. Es decir, que la negación del amor resulta en el rechazo. Ahí está la clave. Pero, ¿cómo puede sentirse el rechazado según la Biblia? Vamos a ver un ejemplo. En Job 3:3 dice así: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concedido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo, es decir, háganlo feo, las tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre mí el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Una situación de alguien en depresión que ha sentido un rechazo. Si nos vamos al contexto, sabemos que es una palabra de Job cuando estaba sufriendo aquella gran prueba. De alguna manera en su corazón él sentía un rechazo y él decía, prefiero estar muerto porque esta condición es demasiado fuerte. Pero también el mismo Job decía, he aquí yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Y mi mano pongo sobre mi boca. Es decir, lo que yo hablo no interesa, yo soy un rechazado. Jeremías decía, ay de mí, madre mía, porque me diste a la luz como hombres de contienda y hombres de discordia. Y David decía en el Salmo 22, decía, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Notemos esos adjetivos que son calificativos de una depresión interna por sentirse en un momento rechazado. Y aquí soy insignificante, dice Job. Ay de mí, madre mía, dice Jeremías. Y David decía, yo soy gusano y no hombre. ¿Te sientes así muchas veces? Por alguna situación en tu vida sientes que este es tu pensamiento. Pero, ¿cuál fue el primer rechazo, hermanos? ¿Dónde se originó el primer rechazo? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Pero Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. El rechazo a lo que Dios está diciendo en su palabra. Así que el rechazo que tú puedas sentir y el que se siente en el mundo es producto de que el hombre ha rechazado lo que la Biblia dice. El hombre está rechazando la oferta de salvación y lo ha sustituido con cosas de religión. La religión no puede echar para atrás el rechazo a la palabra eterna de Dios y a la oferta de salvación en Cristo Jesús. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú has rechazado la palabra de Dios, estás rechazando el evangelio de Jesucristo, entonces va a venir el rechazo que tú mismo sientes, pero es porque tú has desechado a Dios primero. Pero hay una buena noticia, como decíamos al principio. El evangelio es condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay paga por el pecado, pero hay vida eterna como dádiva de Dios al que cree y le acepta como Señor y Salvador. Hay una gran bendición y ventaja y hay esperanza. Si por causa del rechazo tu imagen ha sido afectada,
tu confianza ha sido destruida y tu esperanza ha sido desafiada, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay redención y en Cristo hay vida eterna. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Toma esta palabra para ti. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra contrito es una palabra que no usamos muy frecuentemente, pero quiere decir arrepentido de corazón. Para que Dios eche mano de ti y te salve. Él ya proveyó el medio de salvación, pero tú tienes que arrepentirte, quebrantar tu corazón y decir: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarme. Y reconozco que soy pecador. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de Jesús. Algunos dicen: no, nadie ha llevado esta carga que yo tengo. Nadie se acerca a lo que nuestro Salvador sufrió en el Calvario. Él, para poder darte la liberación de tu rechazo, Él tuvo que ser rechazado primero. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora Jesús, hemos leído en Isaías 53, Él subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. ¿Usted ha visto alguna vez a una raíz de tierra seca? Usted la saca y lo que parece es una cosa tenebrosa. Está totalmente seco, está lleno de ramas sin vida. Así es como la gente ve al mundo. Si nos vamos más al contexto, es como Israel primeramente vio a Jesucristo. Pero ahora es como todas las naciones ven a Jesús. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero en su corazón no ha aceptado a Jesús, le está rechazando. Él fue despreciado, fíjese todos los adjetivos: fue despreciado, fue desechado, fue varón de dolores, fue experimentado en quebranto, fue menospreciado, no fue estimado. ¿Cree usted que eso no es suficiente para crear un concepto súper profundo de lo que es el rechazo? Sus propios hermanos le rechazaron. En la cruz, cuando Él estaba clavado en la cruz, le decían: hey, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si es que eres el Cristo. Y otros le injuriaban, se burlaban de Él estando en el Calvario. Una palabra de Jesús hubiese sido suficiente para exterminar a toda la raza humana que se estaba burlando del Hijo de Dios. Aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice más: llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mire este último versículo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese la posición de sustitución que Cristo toma para ti en esta mañana. Herido Él, rebelión nuestra. Pecado nuestro, molido Él. Paz nuestra, castigado Él. Curación nuestra, llagado Él. Esto es lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. No importa cuán profunda puede ser la maldad del hombre. No importa cuán profundo sea tu rechazo, qué estás sintiendo ahora. Cristo puede y tiene poder para levantarte. Porque Él sufrió en carne propia el desprecio y el desprecio del mismo Dios. Dice que Dios le desamparó a Él. ¿Para qué? Para ampararnos a nosotros, para ampararte a ti. De manera que el Señor Jesucristo ha hecho la obra. Él ya proveyó para que tu rechazo sea quitado de tus hombros. Es el alivio de la cruz. Es como que una vez una persona estaba llevando una
un cristiano estaba llevando un saco de papa por el conuco donde él estaba, y un hombre que había oído que este hombre era cristiano le dijo: mira tú ¿y qué te crees salvo? Y él le dijo: no es que me creo salvo, yo soy salvo. Ah, pero ven acá, ¿y cómo sabes tú que tú eres salvo? Entonces este hermano se enderezó, agarró el saco de papa y lo tiró, ¡pum! Y aquel hombre pensaba: bueno, este se va a acomodar para hablarme mejor. Pero nada pasó. Y el tipo: bueno, te hice una pregunta, ¿cómo sabes que tú eres salvo? Yo te lo acabo de mostrar. ¿Qué? ¿Tumbaste el saco de papa en el suelo? Bueno, precisamente la carga de mis pecados se ha ido en el momento que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo sé que soy salvo porque Él llevó mis pecados en la cruz. Jesús soportó el rechazo de parte de los hombres. Judas le traicionó y lo vendió. Los soldados le injuriaban y se burlaban de él. Le escupían, le pusieron en su cabeza una corona de espinas. El pueblo pidió que lo crucificaran. Uno de los ladrones que estaba a su lado le decía: sálvate a ti mismo. Y Dios le desampara. Jesús en la cruz. Ciertamente es una película. Ciertamente es una representación. No es la realidad, pero está lejísimos de la realidad de Jesús. Esa película del señor Gibson trató de mostrar lo que fue la crueldad del hombre hacia el Salvador. Pero fue mucho más. La Biblia dice que en él no había parecer ni hermosura. No tenía forma humana. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No solamente le rechazaron, sino que le castigaron. Toda la ira del hombre se volcó hacia él. Por amor a ti y por amor a mí. Para que nosotros ahora digamos: ay, estoy rechazado, ¿qué hago? Cristo sufrió todo ya por ti y te ofrece una vida eterna, una vida en comunión. Claro que habrán situaciones en la vida que tienes que enfrentar, pero confiad, dijo él, yo he vencido el mundo, porque en el mundo tendréis aflicción. El Señor nos ruega al Padre que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Pero llegará un momento en que todos los que somos salvos seremos trasladados, arrebatados en la venida del Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Dios mío, ¿por qué me has rechazado? Pudiésemos decir. Despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado y no estimado. Ese fue Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer entonces? Si tú no eres salvo, no tienes la seguridad de salvación, sientes o tienes una carga inmensa de un rechazo que estás sintiendo, puede ser. Y Dios en esta mañana te está diciendo: hay esperanza en mí. Número 1, admita. No, yo estoy bien. No, yo estoy mejor que los demás. No, yo conozco eso. No, yo hago esto y lo otro. Mano, bájate de esa nube. Sé como Zaqueo. Zaqueo, para poder ver a Jesús, se montó en un árbol. Cuando Jesús llegó ahí le dijo: bájate, Zaqueo. ¿Qué quiere decir eso? Tú no vas a ver a Jesús desde tu orgullo. Tienes que humillarte. Admite que tienes un problema. Número 2, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdone. Esas raíces de amargura es porque tenemos culebras, como decimos, tenemos espinas, tenemos dagas metidas en nuestro corazón por lo que otras personas han hecho. Perdone y olvide. Si Cristo nos perdonó a nosotros una deuda aún mayor, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar a los demás? Quien te rechazó también merece misericordia de Dios. Perdónalo, quítate esa carga de encima. Descansa en la obra perfecta de Cristo. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que sea Cristo viviendo en nosotros. Que sea Dios en esta mañana rodeando tu corazón,
rodeando tu alma y diciéndote, aquí estoy yo, no estás rechazado. Descansa en la obra de Cristo. Hay un himno o las letras de un poeta que pudo escribir: ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor, dile tu duelo, ven tal como estás. Habla sin recelo y no llores más. Toda tu amargura, di al Cristo fiel, y tu pena dura, descarga en Él. En sus brazos fuertes, asilo hallarás. Ven, porque Él es bueno. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, me he sentido rechazado, he sentido el desprecio de otros, Señor. Y yo sé que esto es consecuencia de nuestro propio andar. Yo sé que he pecado contra ti, Señor. Pero gracias porque esta palabra que me has mostrado en esta mañana viene como un bálsamo a mi corazón. Señor, yo perdono a todo aquel que me ha hecho daño. Perdono a aquel que me ha rechazado y que ha tenido una actitud hostil hacia mí. Yo reconozco que he rechazado a otros también y te pido perdón. Yo clamo a ti, Señor, por perdón. Que la sangre preciosa que Cristo derramó limpie mi alma y mi corazón. Señor, ayúdame a recibir esta gracia tuya en este momento. Si tú estás sintiendo, mi estimado amigo o hermano, esa carga del rechazo, ese dolor en tu corazón, yo te invito a que ahora mismo pongas tu confianza en Jesús. Si no eres creyente en Cristo, si no tienes la seguridad de la vida eterna, ora conmigo. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador en esta hora. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que derramó su sangre para limpiarme y que fue sepultado y al tercer día resucitó poderoso y que ofrece vida eterna. Y que ha prometido, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Y si eres un creyente en Cristo, yo te invito a que reflexiones y entregues tu vida al Señor. El Evangelio no es para predicarlo solamente al inconverso. El Evangelio es para mí. El Evangelio es para todo creyente. Volver a la cruz continuamente me aleja del pecado, me aleja de la desobediencia, del rechazo y me hace estar en comunión contigo. Señor, que en esta mañana yo entrego mi vida a ti, nuevamente restablezco la comunión contigo y acepto tu abrazo, Señor. Ya no estoy más rechazado ni rechazada porque tú me has aceptado. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.